A paz do Senhor, bem-vindo a esta nova aula da Escola Bíblica da Igreja Evangélica de Ruti. Meu nome é Davi Fleitas e sou o pastor desta congregação que se reúne cada domingo às 2 da tarde em Ruti, e que é cantão de Zurich, Suíça. E hoje vamos a continuar com as epístolas. Já estivemos estudando as epístolas pastorales, as epístolas paulinas. E hoje vamos a estudar uma dessas epístolas que realmente não se sabe quem foi que escreveu, mas tem muita riqueza, muita profundeza, verdade, da palavra, do Espírito, da obra de Jesus na cruz do Calvário, a epístola aos Hebreus. Se você quer conhecer mais desses estudos desta escola, aqui no YouTube da Igreja Evangélica de Ruti vai encontrar todos estes vídeos e também pode nos seguir, se você quer, no Instagram, no Facebook e também o próprio link da Igreja Evangélica de Ruti. Está convidado a nossas reuniões. Bem, vamos a entrar, como sempre, o conteúdo desta aula que bueno, prácticamente el mismo siempre. Vamos a estar hablando de una pequeña introducción, ¿verdad? Vamos a estar entrando a hablar un poco de esta carta, de esta epístola. O tema central que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? A conocer cuál es el tema, cuál es el propósito, cuál es, ¿verdad? Cuál es lo que define esta carta, esta epístola a los hebreos. Ya sabemos que no tenemos un autor, más vamos a dar algunas orientaciones, ¿verdad? Y la data en que fue escrito, destinatario y finalidad, el contenido, resumo y también peculiaridades de esta carta, como palabras llaves, ideas, características, grandes doctrinas que encontramos en ella y sobre todo al final pasajes famosas. Así que vamos conmigo, vamos a entrar y vamos a comprender, a entender y conocer un poco más a carta a los hebreos. Bem, os títulos dos livros do Novo Testamento após no século, no ano 100 depois de Cristo, tradicionalmente esta epístola tinha o título grego aos Hebreus. Esse título permanece até hoje. A epístola em si mesma não especifica a quem foi enviada, a quem foi endereçada, nem declara explicitamente se foi escrita aos hebreus, a judeus ou a gentios, ¿vale? Se colocó ese nombre dos hebreos pelo tema. Vamos a ver el tema por qué. Debido a referencias históricas y a religión hebraica, y por no abordar ninguna cuestión práctica específica dos gentios, el título tradicionalmente permanece hebreos como si fuese enderezado a los judíos, porque falan muito, ¿verdad? Da religión judaica. Embora o capítulo 13 demonstre sua natureza epistolar, o restante do documento se assemelha mais a um discurso teológico do que a uma carta. ¿Cuál es la diferencia entre un discurso teológico o qué distingue una carta o una epístola, que es la misma cosa? ¿Ven? Cuando hablamos de epístola, cuando hablamos de carta, se presenta personas que escriben, amén. Se presenta, por ejemplo, você va a encontrar las cartas del apóstol Pablo, él se presenta, él presenta también a su carta a quién va dirigido, Timoteo, Tito, a las iglesias de Colosas. O sea, las epístolas, ¿verdad? Aparece quién escribía, a quién va destinada esa carta. Y después también existen también saludos, ¿sí? Los cumprimentos, cumprimentos al comienzo, cumprimentos al final, despedida. También en esas cartas personales vamos a encontrar las cartas de apóstol, especialmente el apóstol Pablo, muy cosas comunes como falar de sí mismo para con os destinatários. Por exemplo, eu oro por você, levo a você as minhas orações, tenho carga por você, estou procurando visitar a você. Hay coisas que são muito pessoais. E depois também vamos a encontrar essas cartas, ¿verdad? Unos propósitos de estoy escribiendo esto por esto, por esto, por este motivo. Agora, eso aparece en el capítulo 13 de esta carta a los hebreos.
natureza epistolar, pero restante del documento o restante del documento es más un discurso teológico, se asemeja más a un discurso teológico, o sea, es más como una tesis, como una presentación de ideas, de doctrinas, amén. Y por eso es un poquito diferente a otras cartas. Y por eso algunos teólogos no terminan de concertar de que fue el apóstol Pablo quien escribió, porque no es la forma, no es la forma de él de escribir esas cartas. O tema central maravilloso, un tema central eh, muy lindo. Somente con leerlo ya você vai notar la infinita superioridad do cristianismo sobre o judaísmo. Hay infinita superioridad del cristianismo sobre el judaísmo y entiéndase, ministros, no es que hay una competencia entre el judaísmo y el cristianismo, simplemente que el cristianismo está basado en Cristo, no sacerdote perfecto, completo, intransferible y eterno de Jesucristo, ¿m? Y que es superior a la ley de Moisés. ¿Ok? Y lembremos que Jesús no vem para abrogar la ley. Amén. Eso es muy importante. Aquí no estamos hablando de que esta carta está tratando de tirar, de menospreciar el judaísmo. No, simplemente que con Jesús a ley se cumplió. O sea, a ley en Cristo se terminó en Cristo. Y con él comienza otro tipo de ley que es la gracia, amén, la ley en Cristo, la ley de la fe. No la ley por las obras, sino la ley ahora por la fe. Y esto es muy importante entenderlo para no criar, ¿verdad? Como que nos estamos hablando en contra de la ley de Moisés o en contra, ¿verdad? Del Antiguo Testamento o en contra de los profetas. No, no, nada de eso, nada de eso. Pero en Cristo se cumple toda la ley. En Cristo se cumplen todas las profecías. Amén. Pelo tanto, ya no precisamos do judaísmo porque Cristo es o todo en todo. Amém? Ele é a expressão da lei, ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento das promessas, ele é o cumprimento das profecias. Não precisamos mais do que estava escrito, porque agora o que temos é espírito. Por eso la palabra de Dios dice que la ley mata, mas o espíritu vivifica. Ahora nos vivemos, ahora nos tenemos a vida de Cristo. Amén. Y esto es algo muy importante. No somos personas tratando de cumplir la ley y los mandamientos. No. Somos personas que hemos entregado nuestra vida a Jesús para que ahora su vida en nos. Amén. Aleluya. Por medio de él conseguimos y alcanzamos lo que es imposible para nosotros, pero que fue posible para Jesús. Estar justificados diante de Dios por la obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario y la vida de Cristo ahora en nuestras vidas nos justifica por completo ante el Padre. Então, não espera Deus, Deus não espera de nós que cumplamos com a lei de Moisés. Deus espera de você e de mim que nos rindamos, que nos neguemos, que tomemos nossa cruz cada dia para que a vida de Cristo, que é maior que a lei, sea expresada. Y todo el Nuevo Testamento, todas las cartas de los apóstoles, estaba sellado en esto. Cristo ahora es nuestra vida. Y cuando Él gobierna nuestra vida, nos estamos, irmão, estamos andando. Amén. Estamos viviendo segundo a ley, segundo a gracia de Dios, porque en Él se cumplió todas las cosas. Então, não é que os cristianos somos superiores a los judíos, não, por favor, sino que agora em Cristo o judaísmo, lo que é a religião judaica, todo o que tem que ver com a lei de Moisés, se acaba, se termina em Cristo. Algo que estive escutando à noite e acho muito interessante foi a un judío mesiánico, a un hebreo que entregó su vida a Jesús. Y él falaba de algo que acho muy importante e interesante de repetir. Mismo que él entiende
que a lei de Moisés e o cumprimento dos mandamentos e das ordenanças já não aplicam para alcançar a salvação, porque a salvação agora é por meio de Jesus, amém? Sí hay cosas no judaísmo que forman parte de la cultura, que forman parte da identidade do judeu, do hebreu, como por exemplo guardar los días, como por exemplo as celebrações, algumas celebrações como, como a celebração das luzes, el Hanukkah, ¿verdad? Ciertas celebrações que forman parte da identidade do judaísmo. E este irmão na fé, porque irmão na fé dizia, estes são costumes e tradições que eu, como filho de Deus, sei que isso não me salva, el cumprir, contemplar ou cuidar essas tradições que formam parte da minha cultura não me salva, porque quem único me salva, quem é o único caminho, verdade e de vida é Jesus, mas isso forma parte da minha identidade. Eu não espero que os gentios, eu não espero, dizia ele, eu não espero que aqueles que son cristianos, ¿verdad? Que nunca han sido judíos y nunca serán judíos porque tienen que nacer, tienen que cumplir con esto. No, no tiene sentido. Y era muy interesante lo que él falaba. No tiene sentido que los gentios ahora estén tratando de cumplir cosas que forman parte de la tradición y de las costumbres de los judíos porque no son judíos, no son hebreos. ¿Entendió? Es como no sé, tradiciones que tenemos cada uno, ¿verdad? De los países que vivimos y cada uno tiene su cultura, cada uno tiene, ¿verdad? Sus costumbres, guarda día do pai, día da mãe, no sé. En muchos países de Sudamérica existe el día, la celebración de quinceañera, cuando a menina, ¿verdad? Cumple 15 años y es una fiesta, casi viste a menina como una boda. En España eso no es así, ¿verdad? Existen otras tradiciones. Entonces, las tradiciones por sí mismas no salvan, no condenan, siempre y cuando, ¿verdad? Pues no se extralimiten, no lleguemos a idolatrarla. Y él falaba muy interesante, y yo tão interesante lo que él falaba como judío, como hebreo, que había entregado su vida al Señor y decía, yo sé que agora eu não tenho por que guardar os mandamentos, cumprir a lei, os mandamentos e as ordenanças, porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e com ele se cumpriu todas as coisas. Agora, a minha identidade como hebreu, eu tenho umas costumes e umas tradições que eu sei que isso não me salva, que eu sei que isso não agrada mais ao Senhor, porque agora já não há judío ni grego, ahora no hay judío ni gentil, ahora todos somos un en Cristo. Maravilloso. Y yo acho tan interesante que muchos creyentes que están practicando cosas que no tienen nada que ver con ellos, porque no son hebreos, no son judíos, están practicando como si fuera parte de su identidad cuando no lo son. Y además, além disso, toman esas cosas que forman parte de tradiciones y costumbres que no salvan y las elevan a lugares espirituales, como que somos más espirituales, si hacemos esto, si tocamos esto, si colocamos la bandera, si ponemos un menorá, somos más espirituales. Y este judío mesiánico, un hombre letrado, un hombre conocedor, ven las escrituras, él leía un Nuevo Testamento en hebreo, él ensinaba, decía, es un error, están idolatrando cosas que nada tienen que ver con Jesús. Wow, muchos deberían escuchar ese hermano. Entonces, cuando falamos aquí de infinita superioridade do cristianismo sobre o judaísmo, por favor entiéndase que agora o judaísmo, esta religião, não alcança para a salvação. Temos que dar graças a Deus por Deus escolher o povo de Israel, dar a este povo a lei, mas quando Jesus chegou e seu Espírito foi enviado para a salvação, esta religião, verdade, havia já perdido. Mucho antes del momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, todas las leyes, todos los profetas, todas las promesas, amén, ya se cumplieron en Cristo. Por eso Jesús en aquella cruz, él exclamó, consumado es. O sea, todo ya está feito. ¿Mm? Por eso es mayor, amén, la obra de Jesús en la cruz que a ley. A ley nos eleva a la cruz. Então, todo o tema da epístola gira em torno da palavra superior. É uma palavra que pareceria, ¿verdad?
como que lo demás es inferior, pero por favor entiéndase que ahora en esta dispensación en la que estamos, en la gracia de Dios, es superior en el sentido de que ya no sirve lo anterior. Ahora esto es el camino, ahora esta es la gracia, Jesús. He usado una serie de comparaciones para demostrar cómo a revelación de Dios en Cristo es superior a revelación que veio por medio da ley, especialmente aquella ley aplicada por medio do sacerdocio levítico. Todo sacerdocio, todo lo que tiene que ver con las ofrendas, con los sacrificios, perdón, todo lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo, después del templo, todo es figura, sombra de Cristo. ¿M? Y tenemos que abrir nuestros ojos para poder verlo, entenderlo y comprenderlo. Todo fue feito por Él, por medio de Él y para Él. ¿M? O grande tema da carta aos Hebreos é que Jesucristo completou em uma nova aliança tudo o que a antiga aliança havia começado. ¿Vio? No es una suplantación de alianza, es la continuación porque se cumple con Jesús y ahora hay una nueva alianza que es por medio de la sangre. Por tanto, el libro de Hebreos está repleto de referencias al Antiguo Testamento. Como el libro de Hebreos, como el libro de Hebreos compara el sacerdocio levítico imperfeito con el sacerdocio perfecto de Cristo o conocimiento del libro de Levítico es esencial para la comprensión de Hebreos. O sea, si queremos realmente comprender y entender esta carta, esta epístola a los Hebreos, debemos de conocer o pelo menos tem ideia, tem algum conhecimento do livro de Levítico. Amém? Quando falamos que o sacerdócio levítico era imperfeito, era porque sencillamente eran personas imperfeitas las que trataban, ¿verdad? Eran sacerdotes, eran imperfectas por causa do pecado. Ahora Cristo es sin pecado y Él ofrece, ¿verdad? Un sacrificio, no solamente sacrificio, sino que Él se ofrece como sacerdote perfecto, ¿verdad? Diante de Dios. A Epístola aos Hebreos é um estudo que contrasta os rituais imperfeitos e incompletos da antiga aliança dados a Moisés com a provisão infinitamente superior da nova aliança oferecida pelo sumo sacerdote perfeito, o Filho unigênito de Deus, o Messias Jesus Cristo. Então, temos que entender isto, que todo lo que encontramos no Antigo Testamento, lo que tem que ver con las leyes, con sacrificio, con las ofertas, amén, con el sacerdocio, todo es sombra, amén. Todo es sombra da luz, que es Cristo, amén. Todo es sombra, pero la luz es Cristo. Então, no podemos continuar viviendo en las sombras. No podemos, ¿verdad? Pasar por encima de Cristo y tratar ahora de vivir un sacerdocio, como dice la palabra del Señor, que somos real sacerdocio, ¿verdad? La Biblia lo dice así, en el sentido de que hemos sido llamados para apresentar ao mundo diante de Deus, ¿verdad? En oración, pidiendo, Señor, misericordia por este mundo perdido, misericordia por las almas, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo de sacerdocio como cuerpo de Cristo, amén, un sacerdocio real porque estamos ante el Rey de Reyes. Apresentamos a un mundo diante de Dios y a la misma vez apresentamos a un mundo a un hombre que está perdido, ¿m? Con ese famoso llamado, ¿verdad? De apóstol Pablo que dice, reconciliaos con los señores. Ese es nuestro ministerio, ministerio de la reconciliación do hombre con Dios, amén, y de Dios con o hombre. Entonces, este llamado que hemos sido, ¿verdad? En Cristo, pues es el mismo trabajo de Jesús. Usted va a encontrar que la obra de Jesús en el Calvario, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, fue eso. Fue eso. Y ese ministerio continúa por medio de Cristo a través de su cuerpo. ¿Vio? A través de su cuerpo. Su ministerio perfecto que fez Jesús. A través de nos somos imperfectos, pero el ministerio de Cristo es perfecto. ¿Por qué? Porque la obra la fez Cristo, no nos. La obra la fez Cristo. Amén. Entonces, todo que nos encontramos en el Antiguo Testamento es sombra. Por lo tanto,
não podemos tratar de usar coisas do Levítico. Não podemos pegar rituais do Levítico, ou vestidura do Levítico, ou sacrifícios do Levítico, ou começar a tratar de, não sei, qualquer costume, ritual, celebração, verdade, do Levítico, do Pentateuco, dos cinco livros de Moisés ou do Antigo Testamento, e comenzar a practicar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estaríamos tirando por terra la obra de Jesús. Porque no, ahora no una cuestión de nos hacer nada. No somos nos haciendo a obra de Dios. Es Dios haciendo a su obra por medio de nos. Y la diferencia es un abismo. Es un abismo. Amén. Por eso tenemos que tener muy claro eso. Nuestro sacerdocio ahora es por medio de Cristo. Nosso sacerdócio por meio de Cristo. Você e eu não somos sacerdotes. A vezes quando me perguntam, pastor, você que pensa de chamar os irmãos que cantam levitas? Los levitas não somente cantavam, era das poucas coisas que eles faziam, sinceramente. Levitas hacían muitas outras coisas. Então, podemos chegar a confundir, irmão, lo que realmente somos. E entendamos esto bem claro. Não somos nós fazendo as coisas, é Cristo fazendo todas as coisas. Amém? Porque se Jeová não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. O sea, é o Espírito Santo fazendo a obra do Senhor através de nós. Amém? Esto es muy importante que podamos verlo, que podamos verlo, amén. Porque entonces se nos quitaría, ¿verdad? Mucha confusión de que si yo tengo que cantar, si yo tengo que sacrificar, si yo tengo que cumplir, si yo tengo que guardar el sábado. Hay creyentes que ainda piensan, no, yo tengo que guardar el sábado porque el sábado, hermano, nuestro sabbat, nuestro día de reposo llegó, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ahora está impartido en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Nuestro reposo es Jesús. ¿Qué significa eso? Que eu estou em constante repouso. Ele é meu repouso. Ele é minha paz. Não tenho que estar esperando chegar um sábado para não descansar. Não, Ele é meu descanso. ¿Mm? Temos que ter muito cuidado com isso, porque chegamos, irmão, a colocar, ¿verdad? Lo que Dios nos dio, que es una vida a ser expresada, tirar esa vida, colocarla, ¿verdad? A un lado y pensar que tenemos que hacer cosas. No es que yo tengo que guardar, es que yo tengo que hacer. No, hermano, no es cuestión de hacer nada. Es cuestión de rendirse, es cuestión de negarse, es cuestión de que Cristo tome más y más de nuestra vida, gobierne nuestras vidas y toma toda autoridad de nuestras vidas. Y cuando Él le comienza a hacer a su voluntad a través de nuestra vida, ahí está, aleluya, lo que a Dios agrada. Amén. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ven, no sabemos quién fue el autor, ¿vale? No tenemos ni idea. Hay algunos nombres sugeridos. Paulo, Bernabé, Silas, Apolo, Lucas, Filipe, Priscila y Aquila. Contra Paulo, que probablemente sea un nombre más, ¿verdad? Catalogado para esta carta. Bien, contra Paulo, Calvino en el século XVI, él escribió, no puso a presentar razones para demostrar que Paulo fue el autor. Escribió João Calvino. En 1537, Martín Lutero sugirió a Apolo. Amén. Otros teólogos modernos acreditan ser imposible que tenga sido Paulo. Otros mencionan Lucas o Bernabé. Y el estilo literario griego es muy refinido y Pablo escribió en lenguaje simples, más clara que en este lenguaje que encontramos en hebreo. A favor de Pablo, bueno, los pais da iglesia, o sea, lo que voy a hablar ahora son irmãos que fueron posteriores a los apóstoles, como fue Clemente y Orígenes. Algún día estaremos hablando sobre ellos también, porque tienen una historia maravillosa, que es posterior, amén, a la Biblia. Clemente y Orígenes prueban que fue Pablo. El puritano John Owen, escritor moderno, y A. W. Pink afirman vehementemente que el apóstol Pablo fue el escritor de Hebreos.
y él debe ter sido un hombre de grande conocimiento teológico, con vasto conocimiento de los judíos y con dones académicos y que Timoteo sabía. Lucas podría ser traducido para el griego, Pablo escribió en hebraico. Clemente afirmaba eso y Pablo poder ser un hombre omitido porque los hebreos eran tendenciosos en relación a él. Estas son, ¿verdad? Algunas a favor, otras en contra. Pablo fue un hombre muy perseguido por los judíos, entendamos eso, ¿verdad? Y tal vez él no colocóse un nombre precisamente, ¿verdad? Para que los judíos leyeran, ¿verdad? Porque si de momento leen que fue Pablo quien lo escribió, dicen, no va a leer nada, dice hombre, porque fue perseguido por los judíos. Entonces, ahí fica. Es importante conocer quién fue el autor. Ven, no es tanto importante o más importante siempre el o conteúdo. La data, aproximadamente en los 65 o hasta 69, o 69 después de Cristo, no fue cedo porque porque hay textos que, por ejemplo, dice, después de tanto tiempo debían ser mestres. Él tenía una longa historia de perseguiciones, ¿no? Verso 10, capítulo 10, verso 32, podemos leer, lembraivo por en 2 días pasados, en que después de iluminados supostaste grande combate de sufrimiento. O sea, hay textos en la carta de los Hebreos que indican que fue enviado, que fue escrito después, ¿verdad? Dos 50 años, ya un tiempo de perseguición. Parece que los milagros que antes acompañaban a pregación ya no estaban más ocurriendo, pareciera. Então aí encontramos texto como como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, a qual foi primeiramente pregada pelo Senhor e nos foi confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, prodígios e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Parecería, ¿verdad? Que cuando fue escrita esta carta a los hebreos no había tanto milagro, sí habría bastante perseguición. Y en ese tiempo de perseguición, ¿verdad? Parecería que no había tantos milagros. Eso no significa que no tuviese milagros. Amén. En esa época, y Dios continúa haciendo milagros. Mas debe haber sido antes de los años 70 después de Cristo, porque uso do presente, do indicativo en los textos. Usa un presente do momento, ¿no? Implica que el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificio ainda estaban en operación. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los años 70? Porque en los años 70, ¿verdad? O templo fue destruido, ¿ok? O templo fue destruido y ya acabaron, ahí acabaron, ¿verdad? Los sacrificios a partir de los años 70 hasta ahora. Então, esto fue cumprimento do que falou Jesus. Não ia ficar pedra sobre pedra. Aconteceu no ano 70. Então, algunos acham que debió de ser tido antes, porque esta carta indica que ainda no templo, ainda se practicaba sacrificio. Os locais de reunión habían sido destruidos desde las guerras judaicas que comenzaron en los 66 después de Cristo y el templo de Jerusalén fue devastado en los 70 después de Cristo. Esto tenía un argumento. En vez de escribir en el capítulo 8, verso 13, ao dizer una nueva alianza, él tornó obsoleta a primera y lo que está se tornando obsoleto y anticuado está prestes a desaparecer. ¿Mm? Y en lugar de eso, si ya no existía más o templo, debería haber dicho, todos los sacrificios y sus altares ya desaparecieron. ¿Vio? Entonces indica el propio texto de que fue escrito antes, ¿verdad? O poco antes de la destrucción del templo de Jerusalén, porque ahí donde se presentaban los sacrificios. Seus primeiros mestres já haviam morrido. No capítulo 13, verso 7, dice, lembrai-vos de vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, considerei o resultado da sua conduta e imitad a sua fé. Então, ¿cuánto tiempo pasará? Pues no, no mucho, pero sí lo suficiente para que los primeros maestros, los primeros pastores, morreran. Notamos también que Timoteo había sido libertado da prisão, Hebreos capítulo 13, verso 23, aparece isso, e que a perseguição se estava tornando cada vez mais e mais severa. El capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13 fala sobre isso. Esses detalles podem limitar a possível data escrita entre 66 y 69 antes de Cristo. ¿Vio? Detalles que nos dan, ¿verdad? No nos da una data exacta, pero sí podemos, ¿verdad? Ver que en qué momento fue escrita esta carta. Bien, vamos a hablar ahora
dos destinatarios, porque podemos encontrar, ¿verdad? Segundo lo que fala, lo que está escrito en esta carta, hasta tres posibles destinatarios. Primero, cristianos judíos. El principal grupo abordado en esta carta es compuesto por cristianos judíos que sufrieron a rejeição e a perseguição de seus vizinhos não convertidos. Esto vamos a leer capítulo 10, verso 32 y vamos a abrir nuestras Biblias. No vamos a leer todos los textos, ¿verdad?, que aparecen en esta aula porque queremos aprovechar el tiempo y ser dinámicos y espero, ¿verdad? Como siempre, falamos que tenemos que leer. Este video va a estar grabado en YouTube y usted puede parar, pausar, buscar la Biblia, ¿verdad? Y leer y confirmar todo lo que estamos aquí aprendiendo. ¿M? Pero sobre todo lo más importante es leer, amén, leer la Biblia, leer los textos, amén, las cartas. Capítulo 10, verso 32 a 34 dice, Lémbrense dos primeros días, después que vocês foram iluminados, cuando suportaram muita luta y mucho sufrimiento. Algunas veces vocês foram expostos a insultos y tribulações, y en otras ocasiones fizeram-se solidários con que así fueron tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores y permanentes. ¿Mm? Entonces encontramos aquí como estos cristianos judíos, ellos estaban, vamos a decir, acostumbrados a la rejeição, a perseguição, embora não tenham sido martirizados, no capítulo 10, capítulo 12, perdón, verso 4, nos dice, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o punto de derramar o propio sangre. Parecía que estos judeos ainda no habían sufrido en sus propias carnes, ¿verdad? La tortura, el sufrimiento. Entonces, esta carta le daría encorajamiento y confianza en Cristo, seu Mesías y sumo sacerdote. Este era un grupo inmaturo de creyentes que fueron tentados así a pegar a los rituales simbólicos y frágiles de las tradiciones judaicas. ¿Mm? Entonces, esta carta está, ¿verdad?, escrita a este primer grupo. Este primer grupo son judíos convertidos que no llevan mucho tiempo, que están sufriendo a perseguición, que están sufriendo o martirio, que están sufriendo a rejeição por la propia sociedad judaica por haber confiado, haber entregado su vida a Jesús. Ainda no estaban sufriendo na carne, estaban sufriendo esa opresión, ¿verdad?, de ser rejeitados por los judíos, eh, pero ainda eran inmaturos, o sea, ainda no tenían mucha profundeza no Señor, y estaban siendo también, estaban sufriendo mucha presión pelos judíos para que por medio de esa persecución, por medio de esa presión, que les retornaran a su antigua religión, retornaran a sus rituales simbólicos, retornaran otra vez a tradiciones vacías, ¿no? Entonces, esta carta está, ¿verdad?, dirigida para este primer grupo. Judeos no convertidos que concordaban. El segundo grupo era compuesto por judeos no convertidos que estaban convencidos de las verdades do Evangelio, mas no habían depositado su fe en Jesucristo como seu Salvador y Señor. Estos judíos no convertidos, pero que concordaban de manera intelectual con la fe en el Evangelio, mas no estaban espiritualmente comprometidos. ¿Cómo? Sí, puede ser. Y vamos a encontrar hasta hoy, día de hoy, personas que son así, no sentido de que eu sei, pessoas que nos falam, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus vem, eu sei que Jesus morreu, eu sei que a palavra de Deus é verdade, eu sei, eles têm esse conhecimento intelectualmente reconhecem, mas espiritualmente não estão comprometidos. Ou seja, não han entregado sua vida. Intelectualmente están comprometidos, pero espiritualmente ainda não nacerán de nuevo. Y esta es una parte muy importante porque a veces dentro de las congregaciones podemos encontrar personas que son así. Intelectualmente reconocen, intelectualmente comprenden, intelectualmente entienden, pero ainda no han muerto, ainda no aborrecieron su vida, ainda no entregaron todo su viver a Jesús, por lo tanto, ainda Jesús no es el dono de su vida, ainda no forman parte del cuerpo de Cristo.
falam como cristão, fazem coisas como cristão, talvez pensam, verdade, nas coisas da Bíblia, mas ainda não nascerão de novo. Los siguientes textos son escritos para este grupo y vamos a leer porque ahí vamos a encontrar en estos textos, no vamos a leer todos, hay varios, pero vamos a comprender mucho mejor lo que estamos hablando. Mira, el capítulo 2, verso 1, dice: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciamos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com sua vontade. Então, havia judeus que reconheciam, sim, e vamos a encontrar judeus que no momento de Jesus reconheceram a Jesus, reconheceram a Jesus como Mesías, mas reconocer a Jesús como Mesías y entregar la vida al Señor son dos cosas bien diferentes. Personas que reconocen a Jesús, vamos a encontrar muchos. Personas que dicen, sí, yo adoro a Jesús, yo lobo a Jesús, yo doy gracias a... Yo falo con Jesús todo el día. No, no encontró personas así. Yo falo con Jesús. Y peço perdón por los meus pecados cada día. Y tal vez, no sé, pega una imagen o no tiene imagen, ¿no? Hoy en día hay tantas cosas, ¿no? Y falan con Jesús. Mas espiritualmente ainda no necesariamente de nuevo porque não vem por um conhecimento intelectual, sino uma revelação do Espírito, precisamos da convicção de nosso pecado. Temos que morrer, temos que entregar nossa vida a Jesus por completo. Amém? Aqueles que fazem assim, sim, reconhecem a Jesus, sim, dizem que amam a Jesus, ¿verdad? Sí, eu sei que é Jesus, mas seus atos, o sea, su forma de agir, sobre todo en momentos de presión, en momentos, ¿verdad?, de dificultad, en momentos de crisis, ¿verdad? Se denota que no tienen toda su confianza, no están rendidos, no se han negado, no han tomado ainda a cruz, ¿no? Y hoy tal vez sí, falan de Jesús y mañana blasfeman contra Dios. ¿No? Entonces, estos son estos judíos no convertidos que concordaban. Hay otros textos ahí, como por ejemplo capítulo 6, verso 4 até o 6. Y hoy en día hay muchos judíos que son así. Quiero decir para ustedes, y tenemos que orar, amén. Debemos de orar por todos, amén. Tenemos que orar también por los judíos. Hay judíos que tienen dudas, ¿m? Tienen dudas cuando le falan de Jesús y levan la palabra, especialmente cuando falan del libro de profeta Jesaja, profeta Isaías, ¿no? Cuando falan do profeta Isaías, no capítulo 53, hay muchos judíos que fican, ¿cómo? Y comparan, ¿verdad? Porque para muchos ese servo sufrido para los judeos, para él es o pueblo de Israel, mas cuando ellos comparan con la vida de Jesús, dicen, no, no, es que cumplimientos de Isaías 53 es Jesús. Y hay muchos hoy en día que están, ¿verdad?, dudando. Ahora, la presión es tan fuerte, porque pensemos en esto. Cuando ha mudado mucho el judaísmo, ¿ok? Hay algunas excepciones dentro del judaísmo que son más radicales que otras, amén. Y tenemos que decir esto, no todo el que es hebreo, no todo el que es, sí, todo el que es israelita no es hebreo, todo el que es hebreo no es israelita y no todo el que es hebreo es judío. Usted va a encontrar en Israel israelitas que son ateos, israelitas que son musulmanes, ¿m? Israelitas que son cristianos, israelitas que son judíos. O sea, investiga un poco sobre eso y usted va a encontrar que todo está un poco, ¿verdad?, mixturado ahí. Ahora, no todos los que son judíos, todos los que son hebreos, practican el judaísmo. Hay algunos que practican el judaísmo. Dentro del judaísmo hay algunos que son ortodoxos, hay unos que son conservadores y hay otros que son extremistas, ¿ok? Son extremistas, o sea, tenaste a cruz de Jesús de forma inversa, sí, cuando van a su casa hay extremismo bien fuerte, escupen contra esa cruz cuando la ven y escupen al chão cuando ven a Cristo, ¿sabes? Algunos son bien extremistas. Dios es misericordioso para con todos.
En algunas familias, cuando son así muy conservadores, cuando un judío entrega su vida a Jesús, pero tanto, tiene que negar, no negar, tiene que abandonar las prácticas judaicas, para muchas de esas familias, ese filho, ese hermano, murió. Muy parecido a lo que acontece con los musulmanes. Gracias a Dios no siempre pasa eso, ¿verdad? Hay algo, hay también mucha liberalidad dentro de todas estas cuestiones, también dentro del Islam, ¿sí? No todos los musulmanes son tan así radicales como, no piense eso. Igual que el catolicismo, ¿no? No todos los católicos son iguales ¿verdad? De arraigados con el catolicismo. Siempre hay niveles, ¿no? Pero para algunos judíos, entregar su vida al Señor es perderlo todo. Hay una presión muy fuerte, hay una lucha interna muy fuerte. Por eso es que Jesús faló lo que faló. El que ame su vida, la va a perder. ¿Por qué faló eso? No, porque para el judío, entregar su vida a Jesús es perder la vida, es perder todo, es perder la familia, perder todo. Es como si morrese para muchos judíos en aquella época, ¿no? Y para algunos hoy en día también. Entonces, hay una presión, por eso tenemos que orar por ellos. Capítulo 6 de Hebreos, verso 4 a 6 dice, ora, para aquellos que una vez fueran iluminados, probaran don celestial, tornáranse participantes del Espíritu Santo, experimentaran a bondade da palabra de Dios, poderes da era que ha de vir, mas caíra, es imposible que se hayan reconducido al arrepentimiento, pues para sí mismos están crucificando de nuevo, Filho de Dios, sujetando a deshonra pública. O sea, no hay manera de que Jesús morra de nuevo por nuestros pecados. No hay manera de que nos podamos, ¿verdad? Estar nuevamente saindo da graça, entrando na graça de Deus. É muito importante que sejamos, ¿verdad? Conscientes de nuestra nueva vida en Jesús. Amén. Y que seamos, ¿verdad? Coherentes y que entregamos nuestra vida cada día y que sepamos, amén, que tenemos esa nueva naturaleza. Amén. La obra del Espíritu Santo. Tal vez alguien estará preguntando aquí, pastor, ¿y cómo sé eu que eu nací de nuevo? Bien, la señal más clara de que você tem un Espíritu Santo es cómo ahora você se relaciona con el pecado. A veces nos pensamos que la señal más clara do Filho de Deus es nuestra comunión con Cristo. Y es verdad que es una evidencia y hay señales sobre eso, pero realmente la señal más clara de que yo estoy ahora en comunión con el Señor y que Él vive en mí es como yo me relaciono con el pecado. Porque esa nueva naturaleza en mi vida, que es Cristo en mí, Él va a odiar el pecado. Él no soporta el pecado porque Él es santo. Entonces, cuando yo peco contra Dios, o Espíritu Santo va a me llamar la atención. De alguna manera yo voy a experimentar no mi espíritu que hay algo que está errado en mí. Y se va a producir tristeza. Y por lo tanto también arrepentimiento. No te hizo tan claro como hizo. Si você ainda continúa falando igual que cuando antes de entregar su vida al Señor, si usted continúa oleando igual que oleaba las cosas desagradables antes de entregar su vida al Señor, si usted continúa escuchando y pensando y haciendo las mismas cosas antes de entregar su vida al Señor y nada acontece, nada pasa, usted parece como que está todo bien, todo correcto. Yo quiero decir para você algo que es muy importante que você debe escuchar. Você nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo. Y esto es fundamental. Es fuerte. Yo sé que es fuerte. Yo sé que es duro, pero precisa escucharlo. ¿Por qué? Porque es mejor darse de face con la verdad que vivir en la mentira. Que vivir enganado pensando algo que no es. Así que la prueba mayor es mi relacionamiento con el pecado. Cristo en mí va a hacer que yo no pueda vivir, yo no pueda, no puedo pasar un día sin pedir perdón a Dios, no puedo pasar un día sin pedir perdón a mi hermano, porque el Espíritu Santo en mí, que es una fuente de agua, me va a empurrar, me va a llevar a hacer eso, es imposible, ¿vio? No porque yo sea santo, no, en absoluto, sino porque el santo vive en mí.
Então também havia judeus não convertidos que o rejeitaram também esta carta. El tercer grupo no estaba convencido de esa verdad no evangelio, aunque, al cual habían sido expuesto, y el capítulo 9 está dedicado especialmente a ese grupo de judíos no convertidos que rechazaban el evangelio. Vamos a leer en el capítulo 9 solamente un versículo, verso 11. Cuando Cristo veio como sumo sacerdote dos beneficios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Então, ele está, verdade, falando aqui neste capítulo 9, verdade, dizendo aos judeus, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que o sacerdócio, Cristo é maior que a lei de Moisés. Cristo é maior que Moisés. Comunidades judaicas donde estaban localizados, ¿verdad? Estos judíos de hebreos. Ahí vamos a encontrar algunas estrellas en Grecia, en Asia Menor, Palestina y Egipto. ¿Mm? Vamos a encontrar en Hebreos capítulo 13, 24 que dice, os da Italia vos saludan. Es un poco ambiguo, ¿verdad? Esa frase, os de Italia os saludan. Grecia o Asia Menor es posible debido a uso da Septuaginta. Judeos que vivían en exilio sustituían el templo por sinagogas, más frecuentemente hacían peregrinaciones al templo de Jerusalén. Hay otra estela aquí que sería, ¿verdad? La estrella en Italia. Entonces, lembremos, el templo fue destruido, más había muchos judíos esparcidos en todo lo que era el Imperio Romano y habían sinagogas, habían templos judaicos donde se enseñaba la palabra. Principalmente Pablo, cuando él comenzó su viaje misionario, pues se va a encontrar que él primeramente iba a sinagogas. El cometido de él principalmente era que la salvación llegara primero para los judíos y también para los griegos, para los gentiles. Amén. Primero para los judíos y también para los gentiles. ¿Qué acontecía? Habían algunos judíos que recibían mensaje, había algunos judíos que entregaban su vida al Señor, mas eran pocos, eran muy pocos. Mas los gentiles recibían la palabra, la recibían con hambre, la recibían con denuedo, y muchas iglesias de gentiles comenzaron a crecer. Y en esas congregaciones también había mistura entre judíos y griegos. Amén. Y ahí encontramos a Pablo escribiendo en algunas cartas sobre el asunto entre estas diversas culturas, principalmente entre las mujeres. Amén. Y por eso vamos a encontrar a Pablo falando de que a mujer tiene que callar, tiene que calar, tiene que preguntar a su casa. ¿Por qué? Porque había mujeres que no eran judías, que estaban acostumbradas a estar caladas y a hablar, ¿verdad?, con su esposo después en la casa. Mas as gregas, as que no eran judías, tenían otra forma, otra cultura, y ahí encontramos a Pablo tratando y procurando de colocar orden en muchas de estas congregaciones donde había, ¿verdad?, mixtura de culturas. Y por eso vamos a encontrar donde él le dice a mujer, no se coloque cabello ostentoso, ¿verdad? Porque las judías estaban acostumbradas cuando colocaban un velo y ya, y las otras mujeres colocaban cosas, levantaban el cabello, iban siempre con pulseiras de oro, ¿verdad? Y la forma de vestir tan diferente de una mujer griega a mujer judía. Busque en internet, busque vestido da mulher grega do século I, vestido da mulher judea do século I, y ahí va a encontrar do porqué de Paulo escribe lo que escribe las cartas paulinas. Propósito de esta carta. Embora não saibamos o certo onde residiam os destinatários de Hebreus, a carta foi sem dúvida escrita principalmente para cristãos judeus que estavam sendo perseguidos por sua fé por outros judeus não cristãos. Como resultado, eles começaram a se perguntar se valia a pena ser cristão. O sea, eu estou deixando a minha religião de meus pais, de meus avós. Imagina, os judeus têm a genealogia, né, de todos os de la época. Eles sabem quem foi tu tataravô. E eles sabem, eu estou deixando, estou abandonando tudo isso por Cristo, estou sofrendo pela própria família, pelo próprio povo judeu, estou sofrendo, vale a pena? Perderam o esplendor e a grandiosidade da cerimônia do templo e o conforto dos objetos religiosos visíveis. Além disso, eles acreditavam que Jesus voltaria, mas agora 30 anos havia se passado desde a ascensão e o Senhor ainda não havia retornado pela segunda vez.
Esta es una cosa, es algo muy interesante porque para muchos, y vamos a encontrar esto en las cartas tesalonicenses, vamos a encontrar cómo pareciera, cuando usted lea cartas de tesalonicenses, pareciera que Cristo ya estaba a punto de llegar, una semana, 2 semanas, Cristo ya va a llegar. Lea tesalonicenses, como el apóstol Pablo escribe, es que ya ven, ya ven, ya ven, ¿no? Y esa era una forma de alentar no medio da perseguição, no sentido de que este sofrimento não vai ser para sempre, a justiça de Deus já vem, você tem que estar olhando e esperando, porque sem dúvida o Senhor vai vir. Agora, o que está acontecendo? Passam as décadas, Jesus não vem, e muitos começam a quê? A cansar-se, muitos começam a quê? A perder a esperança, muitos começam, ¿verdad? A pensar en retornar a ver la vida. El Señor había retornado. Por causa dice, él estaba enfrentando todos tipos de problemas espirituales, dúvidas, desliz, confusión, abundaban. ¿Cómo eso podía ser neutralizado? ¿Cómo se puede neutralizar? ¿Cómo se puede luchar contra la duda? ¿Cómo se puede luchar contra la confusión? ¿Cómo se puede luchar cuando usted está pasando por una crisis existencial, un problema grave, una situación de problema no casar con los hijos, o tal vez una enfermedad, una doença, o tal vez un problema económico, ¿verdad? Donde usted está esperando que no solamente que Cristo venga, sino que el Señor faça algo, ¿verdad? Y usted está viviendo como en ese ambiente, en ese contexto que parece que no va a llegar el día de mañana. Pues la única forma es perseverar en la fe, encorajar y perseverar en la fe. O en otras palabras, abrir nuestros ojos para ver a Jesús, a Cristo. Amén. Abrir los ojos para ver a Cristo. Cristo continúa en su trono. Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro Señor, Cristo, y todo está no seu poder, todo está indo conforme a su voluntad. Abrir los ojos da fe. Para encorajarlos a perseverar en su profesión, vamos a leer capítulo 6, verso 11, que seguro algunos van a recibir esta palabra, ¿verdad? No sé la situación que estemos viviendo. Y verso 11 dice, capítulo 6, queremos que cada uno de vosotros muestre esa misma prontidão até o fim, para que tenha, perdão, a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém? A cuestión aquí, hermano, hermana querida iglesia, no es cómo comenzamos. La cuestión aquí es cómo terminamos esta carrera. Amén. Ahora entendamos bien. El Señor es fiel y justo. El Señor es nuestro principio y nuestro fin. Amén. Nos tenemos que, en lugar de estar oleando, como Pedro, que oleó, ¿verdad? O mar, sintió viento y comenzó a fundir, tenemos que olear a Cristo, fitando los ojos en Jesús. Él es el autor, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el escritor muestra la excelencia de la nueva alianza, en la cual entraron por medio del Señor Jesucristo y a su superioridad sobre antigua alianza. En Cristo tenemos y alcanzamos todas las promesas. Nuestra vida es mayor que el sufrimiento que podamos estar pasando aquí. Porque sufrimientos que podamos pasar en esta tierra, por muy grandes que sean, son temporarios. Son temporarios. Ten data de caducidad. Mas la vida eterna que ya tenemos en Cristo es para siempre. Hebreos capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 12, revela mucho do propósito do autor ao escribir esta carta. ¿Mm? Y convido a você a leer. Amoestar a seus irmãos, alertar sobre a possibilidade de que alguém que aparenta ser cristão possa não ser realmente cristão e encorajar os irmãos por meio das promessas feitas por Deus em suas palavras. ¿Mm? Nuevamente, alertar, amoestar a seus irmãos, alertar sobre a possibilidade de que alguém que aparenta ser cristão possa não ser realmente cristão. E por isso é tão importante não colocar nossa confiança, nossa fé nas pessoas, mesmo que seja irmão, sino nossa fé em Cristo.
e encorajaos, irmãos, por meio das promessas feitas por Deus em suas palavras, em sua palavra. Amém? Conteúdo. Bueno, vamos a hacer, ¿verdad? Rapidito do capítulo 1, capítulo 2, Jesús superior a los anjos, capítulo 3, capítulo 4, Jesús es mayor que Moisés y Josué, capítulo 4, capítulo 5, un sacerdocio como el de Melquisedec, 5 y 6, un aviso contra apostasía, y lembremos que apostasía o abandono de fe, capítulo 7, capítulo 8, sacerdocio de Jesús, 8 até 10, as antigas y las nuevas alianzas contrastaban. No capítulo 10 hay otro aviso. No capítulo 11 vamos a encontrar, ¿verdad? Los héroes de fe, los ejemplos de fe. Y el capítulo 12 y capítulo 13 ya incentivos, advertencias y exhortaciones finales. Vamos agora a entrar no resumo. Capítulo 1 até o capítulo 4. Rapidinho. O Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, por ser a revelação final e completa de Deus, é superior tanto aos profetas cuántos anjos, también a Moisés, a Aarón, los mayores representantes de la alianza antigua. Amén. Y lembremos nuevamente que todos ellos, estos hombres y mujeres de Dios que fueron usados por el Señor, amén, son sombras, amén, eran figuras de aquel que había de venir. Isso abre o caminho para uma exortação ao apego a Cristo em busca de ajuda que somente Ele pode dar. Capítulo 4, verso 14 até 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguémonos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E maravilloso este versículo 16. Así, aproximémonos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Devemos fazer isso, ¿sabe por quê? Porque podemos hacerlo por los méritos de Cristo. No somos personas abandonadas a sorte. Amén. Somos filhos de Deus que podemos y debemos apropiarnos de todo lo que Cristo alcanzó para você y para mí. Aleluya. Espiritualmente falando, ¿verdad? Alcanzó para você e para mí quando ele morreu na cruz do Calvário. Lembremos novamente isto. Você e eu formamos parte de uma comunhão eterna que não tem fim, não tem começo, não tem fim. A comunhão entre o Pai e o Filho. Você e eu agora estamos aí no mesmo Filho, falando com o Pai, recebendo do Pai, adorando o Pai, no descanso do Pai, fortalecido no Pai, fazendo a vontade do Pai. Amém? Por isso Ele é nosso Pai e agora você e eu somos seus filhos, porque estamos nos filhos. Desfrutemos desta comunhão eterna que Cristo pagou a preço de sangue. Seu corpo foi quebrantado hasta lo sumo. Ele morreu. Ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me has desamparado? ¿Sabe por que ele clamou isso? Porque ele pagou esse preço para que você e eu nunca jamais sintamos esse abandono. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Do capítulo 5 até o capítulo 7. A medida que el tema central se desenvolve, Cristo ha presentado como un sacerdote superior a orden de Aarón, siendo da orden de Melquisedec. Melquisedec una figura en Génesis como Abraham, perdón. Melquisedec era rey y sacerdote, así como Cristo es rey y sacerdote en su trono, sacerdote de Salem, ¿verdad? De donde muchos entienden que es Jerusalén. Rei da justicia, que significa rey de paz, dos términos que caracterizan a Cristo. Melquisedec ha presentado sin pai, sin mãe, sin genealogía. Esto está en Hebreos capítulo 7, verso 3. Para que você veja, irmão, como já aí se está apresentando Cristo e muito antes, já em Gênesis aparece, desde o começo aparece Cristo. Amém? Aleluia. Quando Deus fala para a serpente, você vai ferir no calcanhar, dice, mas ele vai ferir a tua cabeça. Ya está falando de Cristo ahí.
Y aquí también está hablando de Jesús. No, Hebreos 7:3. Sin paz, sin mais, sin genealogía, no tendo principio de días ni fin de vida. ¿Vio? Isso significa que seu início e fim são desconhecidos, visto que ele não está incluído em nenhuma genealogía levítica y sus pais son desconocidos. O sea, la figura de Melquisedec es una figura tan misteriosa que entendemos por medio de Cristo. Él se asemeja a Cristo que aparece en el medio de Israel sin descender de Aarón, sin pertenecer a la tribu sacerdotal de Leví, que permanece como sumo sacerdote para siempre pelo poder de su resurrección. Él recibe pan y vino, recibe los dízimos de todo de Abraham y os abençoa. Da misma forma, el sacerdocio de Cristo supera todos los sacerdocios judaicos y humanos en excelencia. Hebreos capítulo 7. Ese sacerdocio se torna a base da nueva alianza anunciada pelo profeta, infinitamente superior a la antigua alianza, que es eterna e intransferible. O sea, yo quiero que você entienda algo. No es que la nueva alianza, ¿verdad? Eh, tiró a antigua alianza, sino que la nueva alianza es eterna. El propósito de Dios siempre fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay textos que falan sobre esto. O cordero que fue preparado desde antes da fundação do mundo. Antes de que Deus desse a lei para Moisés, antes de que entregase, verdade, os sacrifícios de animais, antes do próprio pecado de Adão e Eva, já o Cordeiro de Deus estava preparado. Amém? Então temos que entender isto, esta aliança que se cumplió na cruz do Calvário por meio da sangre derramada, é uma aliança eterna para sempre. Por isso é que é infinitamente superior a la alianza que Dios dio para Moisés. Era una alianza temporal, no era una alianza eterna, era temporal y era como fala en otra ocasión o apóstol Pablo, la ley era como un mestre para llevar al alumno, a vos y a mí, ¿a quién? A Cristo. El ayo que le dicen, el ayo. Amén. La lei demonstra que você e eu não podemos cumprir com as exigências de Deus, por isso é que Cristo cumple com todas as exigências e a nos entregarle nossa vida e a receber a vida de Cristo em nós, somos justificados como se nós também cumplíssemos com toda a lei, pero por uma razão, porque estamos em Ele e Ele está em nós. Estamos recebendo todas as promessas de Cristo, também são para nós. Este sacerdocio de Cristo es sido, el capítulo 8, capítulo 10 fala sobre esto, a nueva alianza, no nuevo santuario celestial, un ministerio nuevo y mejor, proporciona una heranza eterna, se basa en un sacrificio de eficacia final y definitiva. ¿Cuál era la promesa de Dios para Israel? La promesa de Dios para Israel era una promesa temporaria, una promesa terrenal, era una promesa de tierras. ¿Sí? Y ahí hoy en día vemos, hermano, ¿cuál es el grande problema que acontece en Oriente Medio? La tierra. ¿M? Es la tierra. Dios ya no tiene nada que ver con esta tierra. Propio Jesús falou, meu reino no es de esta tierra. Meu reino no es de esta tierra. Hermano, no tenemos por qué estar lutando por la tierra, no tenemos por qué estar peleando por tierra, ninguna aquí en esta tierra. ¿Sabe qué va a acontecer al final? O Señor va a limpar con fuego todo. Y Él le fará nueva tierra. Así dice la palabra del Señor. ¿Y qué pasará con esta tierra que están lutando tanto? No será más, porque ahora habrá una nueva tierra. ¿Dónde está realmente la verdadera promesa de Dios? La promesa de Dios, hermano, no son tierra. La promesa de Dios es Cristo. Él es a promesa. Ele é a glória postrera, que é maior que a primeira. Ele é Cristo. Irmão, e já temos isso, já está conosco. Somos pessoas que disfrutamos da herança otorgada. Como podemos conhecer mais? Ou como podemos disfrutar mais desta herança? Sabe qual é o problema das heranças? Que se você não conhece que você tem uma herança, não vai disfrutar dela. ¿Cuántas personas morreron pobres na rua, na estrada?
y tal vez con una herencia de un tío, de un pai o de una avó que nunca fueron a reclamar. Así hay muchos creyentes hoy en día que están pobres, están como pidiendo cosas en lugar de disfrutar da herencia que ya foi entregada por medio de Jesus. Você e eu não temos que estar esperando entrar no reino dos céus para disfrutar da herança, aleluya, que ya nos otorgó. Ya podemos disfrutarla porque la heranza no es algo, la heranza es Cristo. Aleluya. Él es a nossa herança e precisamos conhecer. Capítulo 10 ao 13. A parte práctica da epístola é um chamado para continuar avançando com fé renovada, sem negligenciar a disciplina divina, levando à plenitude os frutos da paz e da santificação e mantendo as virtudes da verdadeira separação, perseverança e obediência. Amém? São palavras de encorajamento. Agora, para finalizar, este vídeo está sendo mais longo, ¿verdad? Mais longe do normal, mas algo que es muy interesante y muy edificante. Amén. Peculiaridades. Ideas o características principais desta carta aos Hebreus. Em relação à forma grega da língua, a escrita da epístola aos Hebreus é de alta qualidade literária, marcada por uma construção cuidadosa e uma dicção elegante. Há cinco advertências sérias nos argumentos da epístola. Eu convido você a ler, não temos mais tempo para ler versos. Termos más frecuentemente usados en hebraico: anjo, santo, santificar, pecado, sacrificio, sangre, sumo sacerdote, promesa, alianza, palabra, testificar, melior, perfeito, fe, salvação, descanso, seu. Está repleta de alusões e citações do Antigo Testamento reiteradas na versão da Septuaginta, que lembremos que a Septuaginta foi a tradução do grego ao latim, perdão, do hebreu ao griego, amém? Por 70 sacerdotes. Algumas passagens são repetidas ao longo da carta, como o Salmo 110, verso 1 e 4. As passagens citadas do Antigo Testamento são claramente expositivas, ou seja, o autor é um expositor experiente no manejo da palavra de Deus. Ele é um exemplo para professores e pregadores, porque ele expõe muitos textos do Antigo Testamento que aparecem aí: Salmo, Deuteronômio, Jeremias, Habacuc, Provérbios, Éxodo e tal. Grandes doctrinas que encontramos en el libro de Hebreos. La nova aliança. Esta carta explica o significado da nova aliança da forma mais completa do que Jesus falou ou Jeremias escreveu, a quem ele cita em Hebreus capítulo 8, verso 8 até o 12. Cristologia. Irmão, esta carta é rica, é variada. De fato, em termos de conteúdo, Hebreos é um tratado cristológico, por isso é tão importante ler, que vai ajudar muito hoje em dia ante uma corrente tão forte que encontramos dentro das congregações, uma corrente judaica que quer confundir, irmão. Cristo é o centro, Cristo é superior. Hebreus acrescenta muito a doutrina da expiação. A doutrina da expiação pues, tem que ver com a doutrina do sofrimento, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que significa isso? O autor coloca em sua relação com a aliança encarnação e expiação. Hebreus conecta a encarnação com a expiação. A humanidade e divindade do Filho estão associadas ainda mais intimamente do que o próprio Evangelho de João. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, irmão, temos que entender isto, não começou quando Jesus pegou a cruz ou quando os romanos pegaram a ele, quando os soldados, verdade, judeus pegaram a ele. Não, não, aí não começou. O sacrifício de Jesus foi desde o momento em que ele deixou seu trono de glória e se encarnou. Aí começou realmente seu sacrifício. Amém? A encarnação por si mesma já é um sacrifício. Mais de 20 nomes e títulos de Cristo são usados, mais de 20 são usados nesta carta. E é uma atenção especial aos ofícios de Cristo, especialmente sua posição como sacerdote e rei. E isto é maravilhoso. Se você pode estudar mais profundamente sobre isto, o ofício de nosso Senhor Jesus como sacerdote, como rei e também como profeta, amém, porque se cumpre nele
todos esos oficios que fueron entregados por el Señor en el Antiguo Testamento, sacerdote, rey y profeta. Él cumple con todos eso. Y también vamos a encontrar escatología. Amén. La escatología es o estudo dos eventos futuros. Es presentada tanto como realizada cuanto futurística. O sea, esta carta presenta cómo se cumple en Dios las promesas do antiguo y cómo también, aleluya, en Cristo se van a cumplir las promesas que ainda, o los eventos que ainda están por suceder. Hay un comentario sobre el Antiguo Testamento que es especialmente leítico. Pasagens famosas. Ven, Jesús es la revelación final de Dios. La revelación final de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más afiada do que cualquier espada de dos gumes. Amén. ¿Cuántos experimentaron eso? Wow, qué lindo, ¿verdad? Cuando la palabra, cuando Cristo, que es la palabra, y entra, ¿eh? Y va partiendo, y va rompiendo, y va quebrando todas nuestras vidas. Y es bueno que le faça eso, porque la única manera en que podamos, ¿verdad? Abrir nuestros ojos y nuestro espíritu pueda ver. Amén. O sumo sacerdote que se compadece de nos. Después da morte vem o julgamento. Aproximémonos con un corazón sincero. Otro texto también muy importante, no deixando a nuestra congregación, no deixando de nos congregar, como es costumbre de algunos, es tan importante congregarse. Ora, a fe o firme fundamento das coisas que se esperan, a prova das coisas que não se ven. Hebreu describe aqui o desenvolvimento da fé por meio de várias figuras do Antigo Testamento. Una vez que estamos rodeados por tan grande nube de testimonios, librémonos de todo que nos atrapalha, do pecado que nos envolva y corramos con perseverancia a corrida que nos es proposta, tendo os olhos fitos en Jesús, autor y consumador da nossa fe. Aleluya. ¿Qué es la fe? La fe es ver a Dios. Y cuando leemos testimonios dos antiguos, del Antiguo Testamento y Mao, tenemos que entender que no tenemos disculpa para no continuar. Ninguna corrección en un momento parece ser motivo de alegría. Este es otro de esos textos, ¿verdad? Pero que precisamos ser corregidos. No vos esqueceis da hospitalidad, pues practicando algún sin saber hospedar a anjos. Hebreos capítulo 13. Lembrai vos dos vosos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Considerai o resultado da sua conduta e imitai a sua fe. Es importante, ¿verdad? Considerar a los pastores, ¿verdad? Que nos falaran, los líderes que nos falaran, dice, e imitar que la forma en que ellos viven. Jesucristo es el mismo, ontem, hoy y eternamente. Por medio dele, pues ofrecemos siempre a Dios sacrificio de louvor o fruto de labios que confesan su nombre. Y Hebreos capítulo 13, verso 8, obedezcan a sus líderes. Dice la palabra pastores, ¿verdad? O ancianos, sométanse a ellos, pues velan por você como quien debe prestar cuentas. Que façam isso con alegría, no reclamando, dice, pues eso no les trae ningún beneficio. Amén. Pues hasta aquí, epístola a los hebreos. Maravilla, una maravilla de las escrituras, una maravilla del Nuevo Testamento que nuevamente, ¿verdad? Convidamos a leer. Compartir este video, comparta este video con otros, estúdelo con calma, pegue ahí a palabra de Dios, abra a epístola a los hebreos, a carta a los hebreos, pause el video para leer, amén. Y así va conociendo mejor, amén, a palabra del Señor. Hasta aquí, un abrazo, la próxima semana seguiremos con otra aula más de esta escuela bíblica, un abrazo y tenga una semana excelente en Cristo Jesús. Paz del Señor.